La mente humana es un microcosmos dentro de cada persona, capaz de tener extensiones tan inmensas de ideas que es difícil trazar una línea que ponga límite al pensamiento. Tenemos dentro de nuestra cabeza una supercomputadora capaz de recopilar, analizar e incluso crear nuevas cosas. Existe una delgada línea que separa a los hombres de los animales, la capacidad de razonamiento. Poco sabemos de lo que somos capaces de hacer con nuestro pensamiento. Es por eso que disciplinas como la psicología se embarcan a estudiar los procesos mentales, el comportamiento del hombre en relación consigo y con lo que lo rodea. Entender mal algo tan complejo como la mente, el comportamiento o la bioquímica que hay detrás de la persona supone una terrible deshumanización, accidentes y en muchos casos la muerte. De todas las ciencias, la psicología es, para mi gusto, una de las ciencias que se prestan más a la charlatanería, a los fraudes o a la manipulación. Y así lo ha sido en la historia e incluso en muchos casos actualmente. Precisamente en la década de los 70, la psiquiatría y la psicología entraron en crisis tras un golpe directo y bien acertado en su praxis clínica, una fuerte crítica y confrontación que David Rosenhan logró en el año de 1972 con un experimento. La premisa de Rosenhan era poner en tela de juicio si las decisiones médicas que determinaban si una persona es cuerda o loca tenían fundamento o estaban al arbitrio de cada médico. Es así que nace el experimento de Rosenhan. David Rosenhan fue un psicólogo y muy reconocido profesor en la Universidad de Stanford, licenciado en psicología y en derecho. Supuso que la práctica psiquiátrica y los diagnósticos eran en su mayoría erróneos y no en pocos casos inventados. En aquella época, en la década de los 60, 70, era muy fácil que te retuvieran en un hospital de salud mental, tan solo si un psiquiatra levantaba el dedo y te señalaba como enfermo mental. Cierto día de 1972, Rosenhan llamó por teléfono a 8 de sus amigos y preguntó si tenían algo que hacer durante el próximo mes. La mayoría no tenían grandes planes, más allá de convivir con su familia y trabajos personales, por lo que David les explicó uno a uno la extraña idea que merodeaba por su mente. Esa idea que podía ser la más grande tontería o la más ingeniosa hipótesis. Esa idea que le pondría un punto y aparte a los manuales de psiquiatría. Intrigados por el plan, los 8 amigos dejaron sus planes de lado y aceptaron, y echaron manos a la obra. Las siguientes semanas fueron las más extrañas para todos, incluido Rosenhan. Aprendieron cómo esconder pastillas bajo la lengua y ninguno de ellos se duchó, ni se depiló o rasuró, ni se lavó los dientes, ni cuidaron sus ropajes. Y es muy probable que la osada idea del experimento los tuviese ansiosos y nerviosos. Finalmente llegó el gran día. Los 9 amigos, 5 psicólogos, un pediatra, una ama de casa, un pintor y un psiquiatra se levantaron a primera hora. Tomaron sus ropajes sucios y se miraron al espejo, contemplando en él la imagen de quien por un mes cambiaría a la de un loco. Recordaban las simples instrucciones de Rosenhan: fingir escuchar voces. Entonces salieron de sus casas, se despidieron de sus familiares y emprendieron la marcha hacia el servicio de urgencias de 12 distintos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, desde los más prestigiosos hasta los más baratos. Al momento de la entrevista dieron un nombre falso y una dirección falsa, pero todos los demás datos eran reales. El médico les preguntaba: ¿por qué está usted aquí? Escucho voces, respondían todos. ¿Qué escucha?, preguntaba el médico. Vacío, hueco, ruido sordo.
Estas 3 palabras eran las únicas que debían mencionar los 9 amigos. Todos fueron admitidos y diagnosticados con 2 enfermedades graves: esquizofrenia paranoide y psicosis maníaco-depresiva, lo que hoy día se conoce como trastorno bipolar. Los psiquiatras de turno explicaron la locura de los falsos pacientes conforme a las experiencias personales de cada uno de ellos, afirmando que éstas eran causa de sus enfermedades. Inmediatamente del ingreso, los 9 amigos tenían que ejecutar su instrucción: decir que las voces habían cesado y debían actuar como ellos mismos, así como cada uno tomaba sus notas personales. Es entonces que luego del ingreso, Rosenhan comenzó a comportarse como una persona normal. Era educado, comía y bebía como lo hacía en casa, y técnicamente tomaba el montón de los medicamentos que le daban, los cuales escondía bajo su lengua y retenía para luego escupirlos en el váter. El mismo Rosenhan describe su primer día de la siguiente manera: el asistente me llevó a una sala, señaló una silla y me dijo: «Te perdiste la cena, pero te buscaré algo para comer», y se marchó. Esperé por casi 2 horas y a eso de las 18:15 llegó otro enfermero con una bandeja. «Esta es tu cena», dijo y se fue. Yo me sentía incómodo. No sabía dónde estaba el baño, dónde estaban mis cosas o dónde iba a dormir. «¿Qué es lo que hace uno aquí?», me pregunté. «¿Hay algún teléfono? ¿Puedo llamar a mi familia? ¿Cuándo voy a ver al médico?». Tuve que esperar hasta las 22:45 para que uno de los asistentes me mostrara dónde iba a dormir. Me prestaron muy poca atención, casi como si no existiese. Rosenhan afirma en sus notas que el personal solo tuvo contacto con él y con los pacientes un promedio de 6 minutos al día, dato que coincidió con las notas de sus demás amigos. Las hipótesis del experimento de Rosenhan comenzaron a tomar seriedad y drama, pues los amigos fueron retenidos una media de 19 días. El que menos duró fue de 7 días, y en el caso de Rosenhan, que le tocó el mayor, que a pesar de que les decía a sus médicos que ya estaba mejor y que ya quería marcharse, lo retuvieron 52 días. Cuando los médicos dieron el alta a Rosenhan y a sus amigos, lo hicieron asumiendo que los pacientes estaban mejor, pero no sanos totalmente. Según los médicos, tuvieron una buena reacción al tratamiento y una remisión de los síntomas. Es decir, que las enfermedades estaban en estado latente, y no solo eso, sino que en algunos de los casos tuvieron que ser obligados a ser sacados, pues iban a permanecer de forma indefinida en el hospital. Ni los trabajadores, ni las enfermeras, ni los psiquiatras fueron capaces de darse cuenta que los pacientes eran impostores. Los únicos que se dieron cuenta de que los falsos pacientes eran impostores fueron los verdaderos pacientes. Uno de ellos le dijo a Rosenhan: «Tú no estás loco, eres periodista o profesor». Y otro: «Estás espiando el funcionamiento del hospital». Los psiquiatras únicamente afirmaron, al ver que Rosenhan y sus amigos tomaban notas, que esas eran conductas delirantes. Esta historia tiene una segunda parte. Tras la puesta en libertad de Rosenhan, publicó sus resultados en su famoso artículo On Being Sane on Insane Places, en la prestigiosa e histórica revista Science. Las conclusiones fueron controversiales. Desnudó prácticamente a la psiquiatría. Los hallazgos fueron encontrados fascinantes por el público en general, pero como es deducible, se ganó el desprecio y la ira de los psiquiatras de la época, que criticaron fuertemente su metodología, sus conclusiones, y esto lo obligó a ser acusado de hacer trampa. Es así que las autoridades de un hospital universitario negaron la validez científica del experimento, desafiaron a Rosenhan. Al cabo de 3 meses, él debía enviar cuantos pseudopacientes quisiese, y le aseguraron que reconocerían a todos con su completa eficiencia de su servicio de urgencias. Rosenhan no tardó en aceptar y señaló que enviaría una serie de actores durante ese tiempo. Se ingresaron cerca de 140 pacientes, de los cuales, sin género de duda y con suma facilidad,
se dictaminó que 40 pacientes eran impostores y otros 23 fueron catalogados como sospechosos. Rosenhan no envió a ninguno. Gracias al experimento de Rosenhan, la concepción académica y práctica de la psicopatología se ha modificado. Es claro que los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos no pueden tomarse a la ligera. Una clave importante que fue punto de crítica para Rosenhan fue el contexto. ¿Cómo debemos tomar en cuenta el contexto? Aún en la actualidad, en el pasado, en cualquier estudio, debemos de tomar el contexto y para tener una buena interpretación. Y es curioso cómo la mayoría de los errores del hombre son producto de una interpretación errónea del contexto de las cosas. Rosenhan criticó el enorme estigma que supone el ser etiquetado como enfermo mental, ya que nubló el juicio de, se supone, profesionales. Es claro que se debe estar alerta incluso en la seguridad de la ciencia. Esta es una de tantas historias de la humanidad que son ejemplo de ello. ¿Y tú? ¿A qué reflexión has llegado? La caja de comentarios está abierta. El juego ya inició.